Hoy vamos a leer Jonás después de Daniel y Amós y Jonás. Antes Jonás hay Abdías y Amós. Jonás capítulo 1. El versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Realmente yo he visitado Río Dulce y Sabal este año, ¿no? También hemos hecho el campamento de verano aquí, ¿no? En un hotel Hilton, donde los pastores predicaban. También yo estoy muy agradecido con Dios, porque yo creo que Dios va a trabajar el año que viene. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios. En la realidad Jehová quiere que todos los hombres reciban la salvación. Pero la mayoría de la gente no quiere recibir la salvación por ser engañado. ¿Por qué? Por diablo, por eso. Por eso, una gran bendición es creer en la Biblia. Hermanos, cuando yo leía la Biblia siempre pensaba que cuál era la verdad. Porque la historia de mi país tiene 5,000 años antigüedad. Pero la historia de mi país no está correcta. ¿Por qué? A veces algunos coreanos fundaron una nueva dinastía. En aquel entonces ellos borraron la dinastía anterior, para que ellos pudieran dominar sobre los pueblos de allá tranquilamente, porque ellos eran rebeldes contra sus antiguos dinastías. Han traicionado a su reino y fundó una nueva dinastía. Pues borraban la historia anterior. Pero por los científicos que estudian las estrellas, por ellos ahora podemos entender y saber muy bien la historia anterior de mi país. Comparando con la historia de Israel,
me asustaba mucho porque la historia de Israel siempre era verdad y correcta. Porque ¿dónde estaba escrito? En la Biblia. ¿Quién era Jonás? 720 años antes Jesús naciera en el mundo, ¿no? Él profetizaba en Israel. Realmente. Él vivía en Israel. Y profetizaba para los pueblos de Israel. Jonás. No necesitan buscar, solo escriban y capítulo y versículo. Segunda de Reyes, capítulo 14. No necesitan buscar. El versículo 23. El año 15 de Amasías, hijo de Jonás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Pero aquí dice 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amittai, profeta que fue de Gat-Hefer. Aquí dice, por su siervo Jonás, hijo de Amittai. Aquí apareció Jonás. ¿Cuándo? Casi hace más de 750 años. Perdón. 12.750 años. Él vivía en Israel. ¿Sí o no? Él profetizaba muy bien para los israelitas. Él era un profeta real. Aquí dice, los reyes crónicas. ¿Qué significan? Eran la historia de Israel. Él profetizaba muy bien y obedecía muy bien a Dios para los israelitas, para sus paisanos. Pero un día Jehová apareció a él y mandando que Jonás capítulo 1, el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, hijo de Amittai. En segunda de Reyes capítulo 14, el versículo 25 también está escrito que Jonás, hijos de Amittai. Él profetizaba y predicaba muy bien en Israel. Para su paisano, ¿no? Pero en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive era la capital de Asiria, donde los asirios vivían. Ustedes sabían que Asiria siempre perseguía a Israel. Cuando Israel era débil, siempre atacaba los asirios. Entre Asiria y Israel eran enemigos fuertes realmente. A veces los asirios
mataron a los bebés de Israel, hasta los ancianos. Por eso los israelitas siempre pensaban que ellos eran enemigos fuertes. Pero Jehová había mandado a Jonás que levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Cuando él escuchaba que la voz de Dios para Israel, él siempre obedece. Sí, Señor, yo voy a avisar, yo voy a decir, yo voy a profetizar para los israelitas. Pero un día Jehová mandó a Jonás que predica a Nínive. Perdón, aquí dice, pregona contra ella. Pero al escuchar esto, él quería huir de Jehová. Pues aquí dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Los teólogos decían que Tarsis era como un puerto de España, pero también los otros decían que no. Tarsis era como una ciudad, como un puerto de África del norte. Se llamaba Cartago. Yo creo que Tarsis, que Jonás quería escaparse de Dios, lo que se ubicaba en Cartago de África. Porque Salomón siempre, ¿cómo se llama? Compraba monos y oros, también cedros, hasta pavo real y plata. Importaba de Tarsis, de Cartago. Tampoco necesitas buscar esto. Primera de Reyes, capítulo 10, el versículo 22, está escrito exactamente esto. Salomón importaba mono y pavo real y oro plata de Tarsis. Esa ciudad era muy famosa, ¿no? ¿Sí o no? Entre Cartago y Roma se peleaba fuertemente. Hermanos, cuando Jonás escuchó la voz de Dios, que levántate y vas a predicar, ¿en dónde? En Nínive. Cuando él escuchó eso, no se agradó. Por eso él se fue a Jopa, donde Pedro dormitaba, ¿sí? Jope también era un puerto de Israel. Compró pasaje para ir a donde? Tarsis. Entonces, ¿por qué Jonás quería escaparse de Dios? Porque él no quería predicar en Nínive. Pues él odiaba mucho
y aborrecía mucho a los asirios. Sobre todo según el punto de vista de los israelitas, los asirios eran perros, como perros nada más, reprobados de Dios. A veces los asirios quemaban las ciudades de Israel y destruían muchas ciudades de Israel. Por eso, Jonás no quería avisar a los habitantes de Nínive la advertencia de Jehová. Se escapó a Jope y compró un pasaje de barco para ir a Tarsis. ¿Cómo yo puedo predicar para los habitantes de Nínive? De ninguna manera, no quiero. Mientras que él tomaba en un barco para Tarsis, hubo que tempestad, fríos. Por eso todos los pasajeros casi estaban a punto de morir. ¿Sí o no? Aquí dice, Jonás capítulo 1, el versículo 4. Primero, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargaría de ellos. Pero Jonás había bajado a interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pareceremos. Mientras hubo tempestad grande, dormió, ¿sí o no? Ella sabía que Jehová hizo esto, ¿sí o no? Él pensó: jamás voy a predicar a los habitantes de Nínive, de ninguna manera. Quiero preferir a la muerte. ¿Cómo yo puedo predicar mi enemigo? ¿Sí o no? No, no quiero. A veces yo era igual que Jonás. Ya basta, no quiero predicar más a ellos. Ya basta. Siempre me dañaba a mí. Siempre destruía orden de nuestra iglesia. Sobre todo miren. 7. Y dieron cada uno a su compañero Berit y
echemos fuertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ella: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tómame y échame al mar. Tómame y échame al mar. ¿Qué es que? Yo prefiero a la muerte. En vez de predicar, en vez de avisar a los habitantes de Nínive que la voluntad de Dios. Tómame, échame al mar. Voy a morir. ¿Cómo yo puedo avisar a los habitantes de Nínive la advertencia de Jehová? Yo no quiero. No quiero que ellos reciban la salvación. No quiero que ellos se arrepientan para no recibir el juicio de Dios. Yo no quiero. Todo por mí. Tómame y échame al mar. Pues ellos echaron al mar Jonás. ¿Sí? En aquel momento un pez grande esperaba a él. ¿Sí? Ese pez ha traigado, ¿sí? Jonás. Creo que estaba en el, ¿cómo se llama?, estómago de ese pez grande, completamente durante 3 días, de día y de noche. Aquí dice, miren, 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que traigase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre de pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Miren. 5. Las algas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo y algas se enredó a mi cabeza. Mi esposa le gusta mucho algas de mar. Cuando dio a luz Isaac y su segundo hijo, siempre comía y tomaba la sopa de algas de mar. Pero cuando Jonás estaba en el vientre de ese pez grande, las algas cubría él. Cuando él estaba en el vientre de ese pez grande, él estaba cómodo o incómodo, muy incómodo. Por eso él testificó que vive. El versículo 2 dijo: invoqué en mi antigua angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste.
Me echaste a los profundos en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mi parte, mi para siempre. Mire, descendí a los cimientos de los montes. Quiere decir que Jehová le humilló muchísimo. ¿En dónde? En el vientre de pez grande. Jehová humilló muchísimo a Jonás. ¿En dónde? En el vientre de pez grande. Cuando él estaba en el vientre de pez grande, recién su cerebro empezó a funcionar normalmente. ¿Sí o no? Miren, hermanos, realmente Jehová quería que los habitantes de Nínive se arrepintieran. ¿Sí o no? Por eso él mandó a Jonás que pregona contra los habitantes de Nínive. Pero Jonás no quería, aunque era un instrumento de Jehová, ¿sí o no? Pero él no quería. Porque él era muy influido. ¿Por qué? Por pensamiento de diablo. Ya Jehová le conoció muy bien a Jonás. Cuando él concordaba con su pensamiento, predicaba muy bien en Israel. ¿Sí o no? Pero cuando no concordó con su propio pensamiento, él no quería. Prefirió a la muerte en vez de predicar en Nínive. Entonces Jehová le humilló. ¿En dónde? En el vientre de pez grande. Cuando él estaba en el vientre de un pez grande, desde ese momento su cerebro empezó a funcionar normalmente ante Dios. Por angustia, por dificultad, ¿sí o no? Jehová le humilló muchísimo a él. Y con todo su corazón se arrepintió. ¿De qué? 자, miren. El versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen vanidades ilusorias. Jonás capítulo 2, el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias. ¿Qué son? Los pensamientos de Jonás, ¿sí o no? Vanidades ilusionarios. Su pensamiento correcto, ¿sí o no? Porque Jonás no pudo obedecer a la voz de Dios.
Porque él pensaba que yo soy más correcto que Jehová, por eso. ¿Cómo Jehová quiere salvarles a ellos? Mire Jehová, ellos son malditos. Ustedes ya saben que los asirios siempre dañaban a los israelitas, mataban hasta los bebés, quemaban las ciudades de Israel. Entonces, ¿cómo usted quiere tener misericordia de ellos? Jonás pensaba que estoy más correcto que Jehová. Los que siguen que vanidades ilusorios, que abandonaron su misericordia. Hermanos, Jonás, ¿cómo él podía predicar en Israel? Por la misericordia de Dios. ¿Cómo él podía ser el varón de Jehová? Por la misericordia de Dios. Jonás pensaba que los habitantes de Nínive son malditos y reprobados de Jehová. Enemigos fuertes son, ¿sí? También son rebeldes contra Dios. Pero Jonás no sabía que él se rebelaba contra Dios más que los habitantes de Nínive. ¿Sí o no? En realidad Jehová amaba a los habitantes de Nínive porque él había hecho, ¿sí o no? Él formó a ellos. Pero Jonás pensaba que soy buenos y ellos malos. Ya la hemos estudiado Tito capítulo 3, ¿sí o no? El jueves pasado. Aquí pone polígrafo y Tito capítulo 3. Yo leo 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿qué diferencia entre el corazón de Jonás y el corazón del apóstol Pablo? El apóstol Pablo siempre recordaba su condición anterior en Adán, antes de recibir la salvación. Pues él siempre testificaba que yo soy el jefe de los pecadores. Anteriormente yo perseguía a la iglesia de Dios.
En 1 de Corintios capítulo 15 está escrito sobre este punto. Él siempre que testifica, antes de nacer de nuevo, yo siempre perseguí a la iglesia de Dios. Y yo soy el jefe de los pecadores. Pero no soy digno de ser llamado el apóstol, ¿sí o no? Solamente por la misericordia. Recordando de su condición anterior en Adán, él también recordaba que la misericordia de Dios, Señor, por su misericordia, soy un apóstol. Yo también puedo predicar por su misericordia, Señor. El apóstol Pablo no quería que Tito se olvidara de su condición terrenal. Tampoco los hermanos de Creta. ¿Sí o no? Pues éramos que extraviados, ¿sí o no? Esclavos de concupiscencias. Pero solamente por la obra de Cristo, ahora somos santos y justificados. En realidad, según el punto de vista de Dios, los israelitas y los asirios, no había diferencia. ¿Sí o no? Jonás podía predicar en Israel, podía ser el varón de Dios, solamente por la misericordia de Dios. Pero él abandonó, ¿qué? La misericordia de Dios. Y seguía, ¿qué? Vanidades ilusionarios. ¿Qué eran? Su propio pensamiento fuera. ¿Sí? Ay, yo soy maldito. No yo. ¿Sí o no? ¿Qué diferencia entre los israelitas y los asirios? No había ni una diferencia. Cuando Jonás predicaba en Israel, todavía los israelíes adoraron y servían ¿qué? A la imagen de torre en Betel y en Dan, que Jeroboam puso. Éramos que extraviados, que perdidos, ¿sí? Esclavos de concupiscencias. También teníamos envidia, ¿sí? Muchísimos. Entonces, ¿cómo ustedes pueden adorar a Dios? ¿Cómo pueden predicar? ¿Cómo pueden orar a Dios cada día? Solamente por la misericordia de Dios. Mientras que Jonás estaba en el vientre de un pez grande, ¿qué se dio cuenta? Ya abandoné que la misericordia de Dios. Por eso yo seguía vanidades ilusorios, que mi propio pensamiento. ¿Cómo Jehová me mandó a mí eso? Él no sabe ni conoce a los asirios. Maldito. Pero no así.
Pero cuando estaba en el vientre de un pez grande, creo que al comienzo él está muy cómodo por su carne, pero por último por su alma. Aquí él confesó. Jonás capítulo 2, el versículo 5. Las algas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, hasta el alma. Aquí dice alma. Su alma era que funcionaba muy bien ante Dios. ¿Por qué yo estaba en contra de Dios? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo no quería obedecer la voz de Dios? Ya abandoné que su misericordia. Pues no podía menos que seguir a las vanidades ilusivas, sobre todo su pensamiento correcto. ¿Sí o no? Él también se vestía de la gracia de Dios para ser el varón de Dios. Aquí él confesó. El versículo 4. Entonces dije, desechando soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo Dios. Las algas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Aquí dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Pasado, ¿sí o no? Sacaste. Y él una vez fue salvado por Dios de la sepultura, ¿sí o no? Pero él se olvidó de esto. Antes de estar en el vientre de un pez grande. ¿Sí? Pero cuando estaba en el vientre de un pez grande, recordaba de su condición anterior y la misericordia de Dios. ¿Sí? Pues otra vez, él dijo que yo veré templo santo. ¿Sí? Santo templo. Cuando los hermanos estaban en una posición de muy humilde que Jehová puso, era que funcionaba muy bien que sus cerebros. Yo creo que Jonás era muy malo, más que los asirios. ¿Sí o no? Él bloqueando que entre Jehová y los asirios la misericordia de Dios. Cuando él exactamente se arrepintió, era como un pez grande vomitó. Jonás. ¿A dónde? Al territorio de Asiria. Capítulo 3, Jonás capítulo 3.
Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te dije. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a causa de aquí 40 días Nínive será destruida. Y los hombres en Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó a la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombre, animales, bueyes y ovejas, y gusten cosas alguna, no se le dé alimento ni beben agua, sino cubriendo de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y convirtase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Desde el rey hasta los animales, todos se arrepienten. Sobre Jonás no predicaba con el corazón. ¿Sí o no? Hay que arrepentirse, así nada más, pero todo se arrepintieron. Miren, Jonás predicaba en Israel, ¿sí o no? Pero casi nadie se arrepintió en Israel. Pero esa ciudad Nínive era una ciudad grande, donde había muchísimos poderosos. Pero desde el rey hasta los animales, todos se arrepintieron. Ayunaron, ¿sí o no? Andando humildemente. Hermanos, Jonás, ¿qué dijo a los marineros? También al capitán de nave. Tómame, échame al mar. Pues debemos echar que Jonás, ¿a dónde? Al mar. Jonás era la sombra de nosotros mismos. Siempre nuestro propio pensamiento, nuestro ser, estaban en contra de Dios, ¿sí o no? Porque los hermanos creen mucho en su propio pensamiento, fuertemente, por abandonar que la misericordia de Dios. Aunque ellos eran salvos y justos y santos, hijos de Dios, por la misericordia de Dios. Pero fácilmente abandonar. ¿Por qué? Por olvidarse de su condición anterior en nada. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma la cruz y sigue a mí, sigue a mí. Niéguese a sí mismo, toma la cruz, ¿sí o no? Un día Jehová me mandó a mí que
política en Sudamérica. En aquel entonces, yo predicaba casi cada día en Seúl. La isla donde yo pastoreaba, había muchos hermanos. También muchas iglesias me invitaban a mí predicar en sus iglesias como expositor de la campaña evangelística. O sea, casi 6 meses no estaba en la casa, sino en las otras iglesias. Estaba muy satisfecho, también gozoso en Seúl. Ya en la iglesia había orden. Pero un día Jehová me mandó que predica en Sudamérica. Al escuchar esto, diablo me engañó por un pensamiento. ¿Cómo puede vivir allá? Aquí está muy cómodo. ¿Cómo puede aprender el idioma español? Porque cuando yo vivía en mi país, de una vez aprendía el idioma español, sino inglés. Diablo cada día pone en mi corazón que angustia y temor. Pero Jehová me dijo que tú eres mi instrumento. Tu vida, su propia vida ya se terminó en donde? En la cruz. Me quedaba en Lima, pero durante 2 meses, antes de ingresar a Bogotá de Colombia. En aquellos peruanos me dijo, Pastor Jim, ¿usted qué dice aquí? ¿Por qué quiere entrar en Bogotá de Colombia? Pastor, ahora está saliendo de emisora de mi país, que cada día la noticia de Colombia. En un mes, casi 50 pastores de la iglesia evangélica murieron por los guerrilleros. Porque los terroristas mataban a ellos. Porque los pastores de la iglesia evangélica predicaban que drogas y cocaína son malos. Pues ellos mataban. Ellos matan hasta el sacerdote de la iglesia católica, realmente. Lanzaron misiles al edificio de la iglesia católica. Pastor, sobre todo los mafiosos colombianos tienen machete grande, pastor. Por eso, ¿qué desea? Pero Jehová me mandó que anda a Bogotá. Cuando yo leía Génesis, Jehová me mostró a mí sobre toda la vida de José. Él no quería Egipto, ¿sí o no? Pero sus hermanos vendieron a él, a Egipto, ¿sí o no? Para salvar que toda su familia también, casi todos los egipcios, todos los pueblos del mundo, ¿sí o no? Por de gran hambre. Yo cuando yo leía Génesis sobre la historia de José, Jehová puso en mi corazón, su corazón que
Bogotá hay los corazones que preparados para tener la vida eterna están listos. Pasando 3 años, yo no quería partir a Buenos Aires de Argentina. Pues me excusaba para quedarme más allá. Todavía no está saliendo la visa argentina, por eso yo tengo que quedarme aquí más fácil. Hermanos, cuando tiraba mi propio pensamiento ante Dios, ante la voluntad de Él, luego siempre experimentaba la ayuda de Dios. ¿Era verdad? ¿Sí o no? Jonás que vio la salvación grande de Dios, ¿sí o no? Pero él todavía no se ha logrado. Por eso Jehová ahora dice a ustedes: echa que sí mismos. ¿A dónde? Al mar, no, a la cruz. Pues el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma la cruz, sigue a mí. ¿Sí? Amén. Ay, pastor, ¿por qué quiere ir a Bogotá? No, pastor. El jefe de, ¿cómo se llama? Los guerrilleros, se llama FARC, se entrevistó con los periodistas, perdón, entrevista de televisor. Vamos a matar a los pastores de la iglesia evangélica. Y mataba a ellos. Pastor. Pero cuando yo llegué a Bogotá, para mí estaba bien. Hermanos, cuando yo predicaba en púlpito allá, una hermana llamada Carolina escribe a mi predicación: pastor, esta parte se equivocó. Me marca, luego ella me enseña: pastor, aquí así. También cuando hablo con un hermano llamado Marco Antonio, mi esposa dijo a él que yo no sé hablar muy bien español. Era que él dijo a mi esposa: no se preocupe, pastora, por eso. Yo no sé hablar el idioma coreano, nada de nada. No se preocupe, pastora. Siempre comía con él en el restaurante que estaba en la casa. En cada esquina había restaurante en Bogotá de Colombia. Era tan barato, barato. Hablando. Cuando yo viajaba por Nueva York también a Los Ángeles. El que hermano Marco Antonio Orea y también hermana Adela siempre cuidaba a mis hijos. Hermanos, cuando ustedes tiren sus pensamientos, verán que la gloria de Dios. Amén. Pues, ¿cómo yo puedo predicar a él? No quiero. Él siempre me daña. Hay que tener ese pensamiento. Por eso, cuando yo leía eso, yo primero me arrepentí. Señor, yo quiero obedecer a su voz.
Amén. Amén. O sea, año que viene, quiero que ustedes sigan a Jehová. ¿Cómo? El que debe en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma la cruz y sigue a mí. Sí, los muchos pueden ser oyentes, sí pueden ser oyentes nada más, pero no pueden ser los discípulos de Jesús, porque ellos no quieren negarse a sí mismos. Por no entender muy bien el significado de la cruz de Cristo, por eso. Pues cuando Dios ponga en sus corazón, obedezcan. Amén. Ay, pero Dios mío, yo no quiero predicar. Eres muy bruto, un tramposo. Pues quiero que ustedes obedezcan a la voz de Jehová. Voy hasta aquí.